Primera cuestión a precisar es que se trata de mecanismos perfectamente constitucionales, tanto la interpelación como la censura, que son mecanismos que utiliza el Parlamento, así como la cuestión de confianza, que es un mecanismo que utiliza el Poder Ejecutivo. Todos estos mecanismos están previstos en la Constitución como mecanismos de control entre los poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Concretamente, la interpelación básicamente consiste en convocar a uno o más ministros de Estado a someterse a un pliego de preguntas planteado por el Congreso, ¿no? Por las bancadas, por los congresistas que solicitan la interpelación. Ya la censura es un segundo momento que ocurre cuando lo que se hace es, después de una interpelación, en teoría, si el Congreso no se encuentra satisfecho con las respuestas dadas en la interpelación, donde lo que se convoca es una censura que ya está en trámite para votarse. Si es que efectivamente, si se censura al ministro, se tiene que ir a su casa, y si no se censura, y eso se define por los votos, simplemente el ministro se queda, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita está en trámite. Y finalmente está la otra figura que no se sabe si se va a emplear o no, se está discutiendo mucho, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, antes de que se realice la censura, plantee una cuestión de confianza sobre la continuidad de la política educativa y del ministro Saavedra. La cuestión de confianza es una figura por la cual el presidente le dice, ¿no? Quiero, este asunto para mí es importante, Congreso, planteo una cuestión de confianza, lo que obliga al Congreso a votar. Si el Congreso vota a favor de la cuestión de confianza, pues todo sigue normal, pero si vota en contra, por ejemplo, en este caso el ministro se tendría que ir, pero en este caso también tendría que caer el gabinete, ¿no? El gabinete, y lo cual motivaría que el presidente nombre un nuevo Consejo de Ministros, el mismo que también por protocolo tiene que ser aprobado por el Congreso en algún momento. Ese es más o menos el escenario en términos de normas constitucionales. Este último tema que hablas, este pedido, esta cuestión de confianza, ¿es viable? Porque se ha hablado mucho, se ha escuchado mucho de que esto no era viable, no, constitucionalmente no era viable en estas instancias, de lo que se viene hablando, caso puntual del ministro Saavedra. Hay algunas personas autocalificándose de constitucionalistas que han pretendido negar que se pueda plantear una cuestión de confianza sobre la permanencia de un ministro. La Constitución en ningún momento hace ningún distingo. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza sobre la cuestión que considere. Entonces, no dice que no se puede plantear una cuestión de confianza sobre un ministro, sino sobre algo que al Poder Ejecutivo le parece fundamental para gobernar. Entonces, yo más bien comparto la opinión de la mayoría de constitucionalistas que sí piensan que sería posible la cuestión de confianza desde el punto de vista constitucional. Uh-huh. Aquí yo creo que el problema ya más que constitucional es político, ¿no? Uh-huh. Y políticamente, ya hablando en estos términos, ¿qué ventaja ve el Ejecutivo de solicitarse, de anticiparse en pedir una cuestión de confianza, considerando de que también quien a la final les pasa a emitir su voto es el Parlamento, el Pleno, en donde está la bancada fujimorista con la mayoría de votos? ¿No es un riesgo que a la vez también corre el Ejecutivo al pretender solicitar una cuestión de confianza? Obviamente estamos hablando de figuras constitucionales que son complicadas de utilizar, razón constitucionales, y depende de la valoración política que hay que hacer. Pero ¿cuál es la razón de ser de la existencia de la cuestión de confianza? Es contrapesar un bloqueo o un obstruccionismo de parte del Parlamento. Por eso es que la cuestión de confianza se le otorga como potestad del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? La cuestión de confianza lo que hace es abrir eventualmente un camino que no es inmediato, que puede ser largo, que es la eventual disolución constitucional del Congreso. Ojo que no es la misma disolución que ocurrió el año 92 con Alberto Fujimori, que fue un autogolpe de Estado, fue un quiebre del orden constitucional.
En este caso, la eventual disolución es una disolución perfectamente prevista por la Constitución y por lo tanto democrática. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si el Congreso, si el presidente, si el Ejecutivo plantea una cuestión de confianza y el Congreso no la aprueba, lo que se abre ahí es que ya se dio una primera precondición que eventualmente podría llevar a una disolución del Congreso, pero que solamente ocurriría si le vuelve a negar la confianza en una segunda oportunidad. En buena cuenta es una estrategia del Poder Ejecutivo para un poco ya limitar al propio Congreso, es decir, porque el Congreso sabe de que si censura 2 gabinetes o niega la confianza 2 veces al Poder Ejecutivo, ya se pone en salmuera. Y el presidente podría, no necesariamente debería, podría disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Entonces, obviamente, es una figura de contrapeso. El problema que yo estoy viendo es que en realidad no existe claridad y además están ventilando los trapos sucios fuera de casa en la bancada de PPK. Entonces, algo que me desconcierta a mí es que públicamente sus congresistas estén unos pidiendo la renuncia del ministro y otros abogando por la cuestión de confianza, cuando es una cuestión que debería verla, digamos, entre 4 paredes, ¿no? Eso yo creo que debilita más al gobierno, porque lo que se nota es un gobierno que no sabe cómo actuar. Y ha sido el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski que en recientes declaraciones ha evidenciado lo que ocurre al interior de la bancada oficialista. Hay posiciones divididas, puede ser un ámbito democrático, pero no hay una posición clara como bancada. Sí, en realidad yo creo que el presidente, con la sinceridad que a veces lo caracteriza para decir las cosas, bueno, ha dicho algo que resulta evidente. Ahora, que lo diga el propio presidente es poner pues en evidencia de que él no lidera su bancada, lo cual es grave, ¿no? Entonces yo creo que en esta situación se está manejando muy mal. O sea, en principio, yo pienso en principio de que el gobierno debería meditar concienzudamente cuál es la opción que más le favorece. Si someterse a una censura que es evidente que va a ocurrir sí o sí, y digamos de alguna manera allanarse a la bancada fujimorista, o plantarse frente a la bancada fujimorista y decirle, bueno, pues, si tú tienes mecanismos, yo también los tengo, ¿no? Como decir, ¿no? Si tú quieres hacer, si tú no quieres llevar las cisternas, pues yo también tengo los mecanismos. Pero cualquier decisión que tome, yo creo que tendría que haberla organizado un poco mejor. A mí me parece lamentable que la propia bancada de PPK sea la que esté ventilando estas diferencias. Eso tendrían que discutirlo entre 4 paredes. Ninguno de los congresistas tendría que anticipar o pedir que se siga una u otra política. Entonces, si sabes que es un tema que estamos discutiendo, conversando, en su momento el vocero autorizado del gobierno anunciará qué es lo que se va a hacer. Entonces yo creo que eso perjudica mucho a la propia, ¿no? al gobierno mismo, ¿no? Con estos temas del nivel confianza traemos al recuerdo lo que ocurrió en el gobierno del presidente Ollanta Humala Tazo cuando se rechazó el pedido, en el caso, si no mal recordamos, el gabinete de Ana Jara, y posterior hubo la posibilidad, se generó este escenario de que si es que se negaba la confianza en una segunda oportunidad, el presidente Ollanta en ese entonces podía tener la posibilidad de disolver el Congreso de la República. Es ese escenario que podría darse si es que el Ejecutivo actualmente dirigido por el presidente Pedro Pablo solicita esta cuestión de confianza para el ministro de Educación. Sí, en efecto, la diferencia es, según lo que yo recuerdo, lo que pasó con la exministra Ana Jara, es que hay una censura. O sea, el gabinete fue censurado, o sea, se censuró a la presidenta del Consejo de Ministros, por lo tanto el gabinete cayó. Pero la consecuencia es similar, ¿no? Ya se dio una primera situación que habilita que de darse una segunda situación, sea negación de confianza o censura del gabinete, habilitaría al presidente a disolver el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ollanta Humala? Puso a Pedro Cateriano. Es más, o sea, sabiendo que Pedro Cateriano era precisamente incluso una figura más hostil respecto de quienes habían promovido la censura en su momento. Pero ¿qué hizo el Congreso? Ya no hizo nada más. ¿Por qué? Porque evidentemente los congresistas, yo creo, de ninguna manera iban a arriesgarse a perder, digamos, las ventajas de estar en el Parlamento.
Y yo creo que lo mismo ocurriría ahora, o sea, si el presidente de la República plantea una cuestión de confianza por el ministro Saavedra, es probable que el Congreso pues le niegue la confianza. Entonces lo que correspondería, por lo tanto, es que el presidente no recomponga el gabinete y eventualmente lo podría poner al propio ministro de Educación, Jaime Saavedra, ya, digamos, haciendo un enroque como presidente del Consejo de Ministros. O sea, recomponer algunas piezas del gabinete y nuevamente, por mandato constitucional, someter al voto de confianza. Y yo dudo mucho que el Congreso se proceda en un segundo momento a negarle esa confianza, porque sería un suicidio, digamos, político para los propios congresistas que yo no creo que estén dispuestos a realizar, ¿no? O sea, por lo tanto, el camino de la disolución constitucional del Congreso en realidad es bastante poco probable, pero obviamente, si el PPK hace la cuestión de confianza, ya los pone en vilo, ¿no? O sea, ya los lleva a un extremo. O sea, yo creo que ahorita, yo siento que quien está contra las cuerdas es el gobierno. Si el PPK hace la cuestión de confianza, yo creo que invierte la situación. A quienes los va a poner contra las cuerdas más bien es al Congreso, que está dominado por la mayoría fujimorista. Y cuando hablemos de esa posibilidad, si es que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski solicita una cuestión de confianza para el ministro de Educación, ¿automáticamente este pedido se hace para todo el gabinete o únicamente para un ministro? O sea, ¿cabe esa posibilidad? No, es que en este caso la cuestión de confianza sería justamente de negarse la cuestión de confianza, la consecuencia sería que caería el gabinete. Automáticamente. Sí, automáticamente, entonces él tendría que recomponer su gabinete. Lo que implica no necesariamente, y cuando se habla de recomposición, básicamente lo que tiene que cambiar es la figura del presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Porque hay ministros que pueden mantener, se pueden haber, ¿no?, enroques, ¿no?, algunos cambios. Pero lo fundamental es que quien tiene que cambiar necesariamente es el presidente del Consejo de Ministros. Y podría estratégicamente ocurrir lo que manifiesta, o sea, en el peor de los casos, colocar como nuevo premier al mismo ministro Jaime Saavedra, lo cual haría imposible de que el Parlamento actual pretenda también censurar o emitir un voto negativo en lo que es en el tema de confianza para poder caer en esta situación. Entonces, por el análisis que realizas, es viable el pedido de una cuestión de confianza, pero para analizar un poco, retroceder un poco, era evidente de que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski iba a tener un tema muy complicado en relación con el Parlamento por la mayoría que tiene actualmente la bancada fujimorista, pero hay algunos aspectos negativos que se cometieron, que pudieron ser solucionados en su momento por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, o es que de todas maneras esta situación tan dura que se vive actualmente se iba a dar tarde o temprano. Yo creo que el principal problema que estamos viendo por el lado del gobierno, yo creo que es una gran muestra de debilidad. En diversos momentos el gobierno o la bancada de gobierno han sido muy humildes en la perspectiva de conseguir algunos logros. Por ejemplo, que se apruebe que se lea el voto de confianza al gabinete, que se apruebe la delegación de facultades, pero a un costo de tener que sacrificar muchas piezas, ¿no? Como dejar que el defensor del pueblo sea impuesto sin mayor lucha, poner funcionarios, etcétera. O sea, yo creo que la actitud del gobierno ha sido tratar de llevar la fiesta en paz. Pero en ese tratar de llevar la fiesta en paz, yo creo que lo que han mostrado ya es debilidad. Y por el lado del fujimorismo, lo que se hace evidente ya a estos meses es que no hay una actitud de llevar la fiesta en paz. O sea, de parte de ellos, lo que están demostrando es la necesidad de hacer sentir la fuerza de su bancada, ¿no? Como ya expresamente lo han manifestado, ¿no? Ya ahora van a saber con quién se están metiendo. Entonces, yo soy partidario de que en realidad lo deseable sería de que se lleve la fiesta en paz, de que más allá de las diferencias naturales que existen entre los partidos, entre el gobierno, la oposición, como ocurre en cualquier democracia, digamos, se coloquen por encima de esas diferencias en aras del bienestar del país. Pero para llevar la fiesta en paz se requieren de dos, pues, o sea, no basta que uno quiera, o sea, si uno de ellos, el gobierno, quiere llevar la fiesta en paz, no quiere que lo dejen gobernar,
Pero es la otra parte, la que está abusando y la que se pone en una actitud matonesca. Lamentablemente no se puede llevar la fiesta en paz. O sea, ese es el inconveniente, ¿no? Y lo que yo siento es que ya se ha llegado a un punto crítico. Entonces, aquellos que dicen, ¿no?, que el gobierno siga poniendo la otra mejilla, simplemente sugerir de que el Congreso siga bofeteando al Ejecutivo todo lo que le dé la gana. Lamentablemente ese es el escenario, ¿no? Si por el lado del Congreso hubiera una actitud, o por el lado del Ejecutivo mismo, una actitud de siendo mayoría, pero por lo menos pues no abusar de ese poder, podría ser posible, ¿no? Pero yo creo que la situación límite a la que se ha llegado principalmente obedece a la actitud de una bancada que todavía tiene sangre en el ojo, liderada por una persona que todavía piensa que le han robado las elecciones, ¿no? Y que todavía no asimila su derrota, ¿no? No asimila su derrota en cuanto a gobernar, y que está utilizando el poder que tiene para hacer sentir esa fuerza, ¿no? Su rabia seguramente, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Porque el nivel de debate en realidad que hubo respecto a la interpelación fue, la verdad, lamentable, ¿no? O sea, yo me he tomado el trabajo de escuchar gran parte de las intervenciones y realmente estaba escandalizado de a qué nivel podía llegar ese debate en el Parlamento, y se ponía en evidencia de que no había, de que digamos, Saavedra ya estaba condenado antes de juicio. Ahí el fujimorismo no fue a escucharlo, ¿no? Fue a agraviarlo, ¿no? Ninguna razón que pudiera dar el ministro era válida para ellos. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es que lamentablemente pues se da este escenario, ¿no? Y frente a un escenario como ese, si yo fuera gobierno diría, bueno, pues ya yo quiero llevar la fiesta en paz, pero la otra parte no me deja, bueno, pues también tengo que hacer valer los recursos que la Constitución me ha habilitado. El caso Saavedra, puntualmente, ¿se convierte en una especie de caballo de Troya para demostrar quién tiene el poder actualmente? Yo creo que sí, o sea, ya Saavedra trascendió a Saavedra. O sea, aquí ya lo importante no es, algunos dicen, ¿no?, pero ¿qué tanto problema con un ministro, no? ¿Acaso la política educativa depende solamente de esa persona? Lo que ocurre es que la política es muy simbólica. O sea, aquí en realidad Saavedra está en una circunstancia que él ya de alguna manera es el pretexto de una lucha política mayor que él, ¿no? O sea, aquí ya la cuestión ha trascendido a Saavedra. Pero sí, ciertamente Saavedra simboliza eso. Entonces, lo que ocurre con Saavedra de alguna manera va a implicar cuál de las dos posturas va a finalmente poder salir mejor librada de esta circunstancia, ¿no? Por eso es que ahí su importancia, ¿no? No solamente que se cambie a otro ministro de Educación que siga su misma línea política. Si eso ocurre, va a ser una derrota para el gobierno, ¿no? Por un tema de reforzar esta idea ante el pedido ya de moción de censura que ha sido elevado de manera oficial, ¿hay plazos que se tienen que cumplir para citar a un debate ya en el Pleno y ver este pedido de censura? Entiendo que la censura no sé exactamente cuándo va a ser, es más, ya salió una resolución legislativa ampliando el periodo legislativo, que por norma el 15 de diciembre se cierra el periodo legislativo que se inició en agosto. Ya el Congreso ha ampliado el plazo y lo ha ampliado precisamente para poder programar la reunión de la censura, ¿no? Y lo que puede hacer el Poder Ejecutivo es que antes que ocurra la censura puede plantear la cuestión de confianza. El presidente tiene la potestad de plantearla en cualquier momento. Es más, inclusive el presidente de la República tiene la potestad de convocar al Congreso, ¿no?, en una situación excepcional. Entonces, estamos en estos momentos en ese tire que afloje, ¿no? Estamos en este momento tenso de saber quién de los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, acciona en una primera instancia, sea a través de la figura de cuestión de confianza, o es que se programe ya de una vez por todas el debate para la censura. Lo de la censura ya está en curso. O sea, a diferencia de la cuestión de confianza, que es una cuestión que se está especulando, el trámite de la censura ya empezó, porque ya fue solicitado, ¿no? O sea, ya fue solicitado, lo único que falta es definir la fecha. O sea, eso ya está en proceso. Hablamos si el gobierno se adelanta a esa fecha, porque la fecha aún no ha sido anunciada. Claro, o sea, el gobierno tendría que adelantarse, ¿no? Y plantear, antes de la censura, plantear la cuestión de confianza.
Bueno, estaremos atentos también a la política nacional. Carlomagno, muchas gracias por estos minutos. Estamos muy seguros que vamos a recurrir nuevamente a tu persona para poder analizar esta situación más adelante. Ok, muchas gracias, Richard, por la entrevista.